Hello, and welcome to this other class called Simple Past from Zero to Hero. Esta clase la vamos a tener mayormente en inglés, sin embargo también me gustaría hablar en español porque la verdad es que el Simple Past o el pasado simple es un tema súper importante cuando se trata de hablar inglés, ¿verdad? Creo que el pasado simple es uno de los temas que si vos dominás, se va a notar en tu comunicación, tanto escrita como oral. Entonces, sin mucho más, la clase de hoy se llama From Zero to Hero y es mi objetivo que puedas sentarte, tomarte un tiempo para vos, tener una mentalidad positiva. Recuerda que lo que te dices a ti mismo es lo que tu mente toma como verdadero y como realidad. Entonces, entre más energía positiva tengas para esta clase que vamos a tener el día de hoy, mucho mejor va a ser la manera en la que vas a poder recibirla, aceptarla y absorberla y empezarla a aplicar idealmente a partir de mañana. Hoy mismo, ¿por qué no? Entonces, sin mucho más, vamos a empezar. Simple past. Simple past es el pasado. Y como todo, hay verbos que se dividen entre el verb to be y el resto de verbos. Casi que así siempre los clasificamos y por eso el verb to be es tan famoso. Eh, a lo largo de la historia en inglés, me recuerdo cuando yo misma estudiaba inglés que teníamos a la profesora con su grabadora. Eh, y uno escuchaba listening activity, simple past, activity 3. Y así era como antes estudiaba y la verdad es que hoy quiero que puedas desbloquear eso, que puedas verlo como simplemente una herramienta más para comunicar y como obviamente el tema lo dice, es todo el pasado. Entonces, el primero es was or were. Was or were es el pasado del verb to be. Y básicamente se divide en dos. She, he, it, I, was, they, we, you, were. ¿Ok? Was, were. Entonces, aquí y a lo largo de la clase del día de hoy, quiero que puedan implementar esto de darle pausa, repetir después de mí cuando yo se los diga. También los invito a grabar audios con las diferentes tareas que les voy a ir dejando a lo largo del video. También, de más está recordarles que me pueden seguir en redes sociales también y mandarme sus tareas, inclusive si quieren, porque al final todo se trata de cuánto lo practiques. Lo que más practicas se termina convirtiendo en tu área de expertise. Entonces, los invito a darle pausa cuando quieran hacerlo, a repetir después de mí y si tienen alguna pregunta, obviamente también las pueden dejar en los comentarios. Entonces, vamos a ver algunas oraciones rápidas, fáciles, para que puedan empezar a identificar cuándo usamos was y cuándo usamos were. She was my classmate in third grade. Aquí tenemos entonces she y por ende vamos a usar was. She was my classmate in third grade. She was 11 years old before. She was 11 years old before. I'm sorry, he. He was. I was very happy yesterday. I was very happy yesterday. Entonces tenemos I y tenemos was. How was the test? How was the test? It was very easy. O como también podríamos decir, it was a piece of cake. Entonces, tenemos it. ¿Por qué it? Como recordatorio, porque the test is it. So, it was very easy. It was. Muy bien, ya vimos los ejemplos con was. Ahora vamos a ver algunos ejemplos con were. They were all cheap. They were all cheap. We were happy to finish. 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 You were here with me, remember?
You were here with me, remember? You were. Entonces, was and were. Este es los más usados en pasado para el verb to be. Entonces, seguimos. Cuando se trata de el pasado, hay frases que son súper importantes y que una vez que las escuchamos, se sabe que estamos hablando de el simple past, ¿ok? Simple past. Entonces, algunas de esas frases son last week, yesterday, or 2, 3, 4, 5 days ago. Entonces, las tres frases que quiero que recuerdes o que apuntes para que sepas que cada vez que las escuches es porque estamos hablando de pasado son last, yesterday, ago. ¿Ok? Importante recalcar, last va antes que lo que quieras decir y ago va al final. Entonces puede ser 3 days ago, 2 weeks ago, 5 hours ago. Y last puede ser last week, last month, last year, ¿ok? Eso es también súper importante. Estas palabras siempre, 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 siempre se van a referir a el pasado. La dinámica aquí o lo que me gustaría que pudieran hacer en este momento es, si quieren y si tienen algún tipo de cuaderno, algún documento de Word abierto en este momento, me encantaría que pudieran darle pausa al video. Pueden también hacer un screenshot a esta parte y que transformen estas oraciones al pasado utilizando alguna de estas frases, ¿ok? Les puedo dar un tiempo para que lo hagan ahora o si no también, que de hecho sería mi parte o mi actividad favorita, sería que le des pausa y que la hagas de manera oral. Por ejemplo, I am happy today. Entonces, para cambiar esta oración a pasado, podríamos decir I was happy 2 days ago. She is my friend. Si vemos she lo usábamos con was, entonces podríamos decir she was my friend. I am in Orlando today. I am in Orlando today. Con I usamos was, entonces podríamos decir I was in Orlando last week. I was in Orlando last week. We are hot today at the beach. We are hot today at the beach. La número 8. ¿Cómo podríamos pasar esta a pasado? Podríamos decir we were hot yesterday at the beach. We were hot yesterday at the beach. ¿Ok? Entonces, los invito a que puedan darle pausa y cambiar todas estas, ya sea de manera oral o escrita, al pasado. Seguimos. Ahora vamos a cambiar y vamos a hacer estas preguntas. Ahora son preguntas que ya vamos a analizar un poquito más la estructura y vamos a dar un poquito más claro cómo es que funcionan. Pero para practicar voy a correrme un poquito aquí para que puedan y me voy a poner un poquito más grande. Ok, aquí estamos. Entonces, vamos a cambiar una dinámica muy similar. Estas oraciones que están viendo las vamos a pasar al pasado con alguna de estas expresiones. Entonces, are you happy today? Are you happy today? ¿Cómo sería esta oración o esta pregunta en pasado? Esta pregunta en pasado sería were you happy last week? Were you happy last week? ¿Ven cómo se sigue esa estructura de cómo es are en presente y es you? En pasado usaríamos were. Were you happy yesterday? Were you happy last week? Vamos a ver otro ejemplo. Is it very cold today? Is it very cold today? Let's try in the past. Is it? So it would be was it. Was it very cold today? Was it very cold today? Is it very expensive there?
Is it very expensive there? Aquí podríamos decir igual, was it very expensive there? Y aquí quiero recalcar que cuando estamos haciendo preguntas, muchas veces van a encontrar que las palabras se unen y suenan como una sola. Por ejemplo, cuando decimos was it, ¿verdad? Son dos palabras separadas, was it, pero cuando preguntamos las podemos unir y sonaría como was it very expensive there? Was it very cold yesterday? ¿Ok? Entonces ese es un pequeño tip. Voy a ver si lo puedo escribir por aquí para que les quede más o menos cómo se pronunciaría, pero sería como was it? Was it? Was it very hot? Was it very expensive there? Muy bien. Entonces, aquí espero que hayan hecho la misma dinámica y si no la han hecho, denle pausa y vayan a practicarlo. O simplemente léanlas en el presente y las convierten al pasado. Seguimos, entonces, para hacer un resumen de esto que vimos, que es simple y sencillamente el verb to be, vamos a ver las tres posibles, los tres posibles grupos. Tenemos el affirmative, el negative y el interrogative. ¿Cuál es la diferencia de estos? El affirmative es el positivo. El negative es el negativo y el interrogative es la pregunta. Entonces, si yo digo, you were, para decirlo en negativo sería you weren't. Y en pregunta sería, were you? Entonces vamos a hacerlo con happy today. Happy. Uy, tengo que practicar esto. Happy today o yesterday. Entonces, you were happy today. You weren't happy today. Were you happy today? Were you happy today? Entonces, dependiendo de cuál usamos, es la estructura. Siempre vas a ver que para las preguntas, was o were vienen de primero, ¿ok? Ese es el primero. ¿Y de qué va a depender? De el pronombre que utilices. I, you, she, they, ¿ok? Dependiendo de eso, vas a usar was or were. Aquí también te puedo animar a que le des pausa al video si eso es lo que te gustaría y puedes hacer algún tipo de práctica rápida con oraciones que se te ocurran en este momento. No tienes que escribir nada, pero sería bueno como para que lo practiques. Y si no, entonces tranquilo que ya seguimos a la siguiente. El pasado o los verbos que no son el verb to be, que ya vimos, espero que me respondan esto bien. Ya vimos que el pasado del verb to be solamente puede ser was o were. Si no es el verb to be, tenemos que el pasado se divide en dos grupos muy grandes, ¿ok? Y aquí me gustaría hacer una pausa importante y es entonces, me perdí. Entonces, para que sigamos con este tema, es importante recordar que el pasado o el simple past tiene dos grandes grupos de verbos aparte del verb to be que ya vimos. Sería los regulares y los irregulares. Esta terminología no es tan importante que la recuerdes, no es que te tienes que ir a dormir pensando regulares y irregulares, ¿cómo los reconozco? That's not necessary. Sin embargo, sí es importante que sepas que los verbos regulares en pasado terminan con ed. Todos. Todos los verbos regulares en pasado terminan con ed. Y vas a decir, sí, qué fácil, qué buen tip, ya entendí. Y la verdad es que sí, eso es una gran ventaja. Para los que hablamos español sabemos que los verbos en pasado no son tan fáciles y no todos tienen la misma terminación. Entonces ya ahí es ganancia. Sin embargo, hay una parte medio tricky de los verbos en pasado regulares y es la pronunciación.
Yo, y ustedes se van a dar cuenta conforme me conozcan y me escuchen, yo soy muy picky con la pronunciación. Yo creo que nosotros tenemos mucha responsabilidad a la hora de comunicarnos. No solamente cómo entendemos las cosas, sino también cómo las decimos. O sea, creo que somos responsables de tratar y esforzarnos y dar nuestro mayor esfuerzo para que lo que estemos comunicando esté siendo dicho de la mejor forma posible. Entonces, con todo este preámbulo, vamos a pasar a ver algunos ejemplos de los verbos regulares en pasado y sus diferentes pronunciaciones. Vamos a empezar entonces aquí con la D. Esto no quiere decir que entonces estos verbos terminan con DT o ED. Lo que quiere decir es el sonido que hacen o que la ED hace al final de esos verbos. Puede sonar como D, como T y como ed. Ed. Sí, ed o id. Id, ed. Puedes escuchar ambos también dependiendo del inglés. Si es inglés británico o es inglés americano, puede que hayan algunos tipos de fluctuaciones en la pronunciación. Sin embargo, vamos a empezar con esta lista de ejemplos, porque hay una lista muy larga que ustedes también pueden descargar. Yo voy a dejar algunos links y recursos disponibles en la descripción de este video por si los quieren usar. Sin embargo, les recomiendo que puedan usar o buscar los que ustedes más vayan a utilizar. Entonces, vamos a ver listen. The simple past of listen is listened. Listened. Y como ves, tiene un significado, tiene una pronunciación que suena como una D. La ED suena como D. Entonces, este listen en pasado sería listened. Listened. Luego tenemos live. Con live pasa algo similar. El pasado de live es lived. Lived. No sé si ves y si notas, pero es muy sutil. Lived. Suena como una D. ¿Ok? Lived. Luego tenemos work. Para work, si ves, ya está pintado de verde. Y eso es porque suena como una T. Entonces, work en pasado sería worked. Worked. Pronuncia la K y seguido de la K, la T. Eso es importante porque no tenemos tantas palabras en español que tengan esas dos consonantes juntas y es lo que puede hacer que suene un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, yo creo que no es tan complicado y es simplemente pegar la K y la T. So, it would sound like worked, worked. Luego tenemos start. Start en pasado es started, started. Y aquí ya vemos un ejemplo de la ED que suena como ED, started. Aquí hay un extra tip. Todos los verbos regulares en pasado que terminen con T o con D utilizan esta pronunciación. Entonces, aquí vamos a ver otro ejemplo. Decide, decide. Decide en pasado sería decided, decided. Luego de eso tenemos algunos otros ejemplos que suenan como D. Entonces tenemos loved, played, received, closed. Y por último tenemos otro ejemplo aquí con la letra K o T. Ah, no, yo creo que la T y K estarían aquí en este caso como worked, talked, worked, talked. Entonces ahí tienen algunas opciones para que ustedes puedan repetir, para que puedan darle pausa, fijarse muy bien cómo funcionaría. Y algo importante antes de seguir que me gustaría mencionar es los negativos de estos verbos utilizan el didn't adelante. Por ejemplo, she didn't listen. We didn't live. They didn't work. En otras palabras, si utilizas didn't,
no necesitas ponerle ed al final. Esto es muy importante, ¿ok? Esta ed, ustedes pueden verla como si estuvieran diciendo did. Es el afirmativo, está bien. Pero si es negativo, no utilizan ed. Lo utilizan tal cual está aquí. Después podemos ver algunos ejemplos, pero creo que ese es un dato súper, súper importante. Seguimos. Los demás verbos, entonces, se llaman irregular verbs. Entonces, como dijimos anteriormente, si no son regular, son irregular. Los irregular, de nuevo, también tenemos una lista bastante amplia de un montón de verbos que ya no caen en esta categoría de verbos regulares. ¿Qué es lo que pasa con los verbos irregulares? Bueno, lo que pasa es que justamente en pasado sí cambian. Ya no es esta regla de que se les agrega ed al final, sino que ahora sí, como pueden ver, cambian. Ahora, yo no les voy a pedir que se aprendan toda la lista de principio a fin de cómo se dicen los verbos en presente, en pasado y no, porque ya creo que con la práctica y con el día a día vamos a ir encontrando algunos que capaz necesitemos utilizar más y esos son a los que le vamos a dar enfoque y prioridad. Ahora, sí te quiero enseñar algunas pronunciaciones de algunos verbos que se podrían repetir a nivel de sonido o fonética para que cuando veas la lista, inclusive también la puedes descargar en uno de los links que van a encontrar abajo en la descripción. La pueden descargar, la pueden imprimir, la pueden tener ahí en sus computadoras y practicarlos y hacer frases, que más que todo yo siempre recomiendo hacer frases. Pero hoy, para efectos de esta clase, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, buy, que quiere decir comprar, en el pasado se escribe así. Y la pronunciación es esta. Bought. Entonces, igual, si pueden darle pausa y repitan. I bought my house last year. I bought my house last year. Luego tenemos sleep, que vas a ver algunas que tienen esta misma terminación, que es slept. Ojo aquí, que aunque la primera suena como I, sleep, la segunda ya suena como slept. Aquí, por ejemplo, hay otra que tiene esa terminación, feel y felt. Luego tenemos go. Este verbo es súper usado, entonces este sí les puedo decir, apréndanselo. El pasado de go is went. I went to Guatemala last month. Went. Luego tenemos, por ejemplo, have. Have es bastante común. Have sería had. Y had aplica para he, she, it, we, they, I, you, todos. I had, she had, they had, we had, ¿ok? To be, the verb to be también es un verbo irregular, realmente cae dentro de esa clasificación. Sin embargo, casi siempre los utilizamos separados y los separamos del resto porque como tiene esas reglillas tan distintas. Sin embargo, ya vimos que el verb to be en pasado tenemos que es was or were. Y por último, otra que te iría a mostrar es know. El pasado de know es knew. ¿Ok? Esa pronunciación también la vas a ver seguido. Por ejemplo, aquí tenemos una con draw. Draw es dibujar, perdón. y el pasado de draw sería drew. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Súper importante recordar esos sonidos. Aquí te voy a leer simple y sencillamente estos ejemplos de verbos en pasado, pero igual ustedes los pueden dar pausa, hacer frases, lo que sea es bienvenido para practicar. Came, cost, cut, did, drew, dreamt, drank, drove, ate, fell, felt. Y hay un montón más.
Si te puedo recomendar algunos que definitivamente son los más usados, tenemos mucho do, tenemos eat, tenemos go, tenemos have. Son muchos de los verbos que usamos regularmente, entonces entre más rápido te los aprendas, mucho mejor. Y la mejor manera de aprenderlos es usándolos, ¿ok? Entonces te motivo a que hagas algunas frasecitas ahora antes de seguir. Seguimos. Vamos a hacer una dinámica de pasar el inicio de estas oraciones a oraciones que a ustedes se les ocurran, ¿ok? Y cambiar los verbos a el pasado. De esta manera también van a practicar algunos otros verbos que tal vez no estaban en el slide anterior. Entonces también les invito a que si todavía no los tienen muy claros, que puedan descargar la lista de verbos que está en la descripción de este video para que se puedan ayudar con estas oraciones. Vamos a hacer la número 2 para practicar. Arrive es un verbo regular. Entonces, cuando es un verbo regular, acuérdense que agregamos la ed al final. Y esta ed suena como d. Entonces, la oración número 2 podría ser algo así como We arrived in Paris last night. Voy a repetirlo. We arrived in Paris last night. Si quieres puedes tomar notas o repetir después de mí. We arrived in Paris last night. Vamos a hacer también la 8. You understand. You understand. Understand en pasado es understood. Understood. Y también es importante que recuerdes ese ending porque puede que se repita. Understood. You understood my point. You understood my point. Qué difícil, a veces pasa que nos malentienden, ¿verdad? Y cuando sí nos entienden y entienden nuestro punto, es una buena noticia. Entonces, you understood my point. Te invito a que puedas hacer el resto, creo que son muy sencillos y estoy segura que lo vas a poder lograr. Dale pausa en este momento si lo necesitaras o si no, sigamos. Aquí lo que dejé fueron algunos ejercicios que me encantaría que le pudieras hacer screenshot y puedas trabajar en ellos ya sea más tarde o en este momento, que puedas abrir tu documento de Word o que puedas traer tu cuaderno aquí. A mí, por ejemplo, me encantan los cuadernos, yo siempre tengo un cuaderno a mano, entonces te sugiero que lo hagas para también practicar. Entonces, aquí vamos a formar preguntas en el pasado, ¿ok? Estas preguntas las tienen que usar con la estructura que ya habíamos visto. Usualmente las preguntas en inglés siguen una misma estructura, ¿ok? Para que ustedes más o menos entiendan, las preguntas en pasado casi siempre van a empezar con el verbo. Pero cuando el verbo no viene primero y por casualidad tenés una WH question, o así les llamamos, que pueden ser why, when, who, what, how, ¿verdad? Entonces sí, ellas irían primero. Entonces, la palabra WH más verbo. Entonces, por ejemplo, why. Aquí tenemos uno. Y para las preguntas, lo más común para cuando son verbos que no sean el verb to be, como por ejemplo to run, to watch, to ask, to phone. Aquí phone es un verbo. Ojo, ese es otro tip que les dejo. Déjenme un comentario en este video para yo saber que lo vieron hasta este punto. Si saben cuál es la diferencia de phone como verbo y phone como objeto, ¿ok? Déjenme un comentario, les prometo que los voy a ver y les voy a dar like. ¿Cuál es la diferencia de phone como verbo y phone como objeto? Aquí es el verb to be, este no aplica, pero aquí tenemos to have, to write, to throw. Entonces, cuando tenemos estos verbos, lo que tenemos que usar es did. Did más el verbo normal. Recuerden que cuando usamos did, entonces ya no es necesario ponerle ed ni cambiar el verbo al pasado. En otras palabras, si tenemos did o didn't, el verbo queda igual.
espero que eso también lo puedan recordar. Si de algo se van a acordar después de toda esta clase, es que si usamos did, el verbo queda igual. No les puedo explicar cuántas personas que hablan inglés avanzado, o sea, inclusive en mi trabajo, cometen este error, ¿ok? Y quieren preguntar, ¿escuchaste eso? Y dicen, ¿did you heard that? No, ¿did you hear that? Y así un montón de ejemplos que les podría dar. ¿Por qué? Porque si usamos did o didn't en su defecto, el verbo queda igual. Entonces vamos a hacer unos 2 ejemplos aquí juntos y después yo los dejo a ustedes trabajar en su propio tiempo el resto de preguntas. Entonces vamos a hacer el primero. Why did Julia ask questions? Why did Julia ask questions? Why did Julia ask questions? Vamos a hacer la número 3. Did the cat, vean que aquí no hay una palabra con why, o where, o went, entonces empezaríamos con did. ¿Se acuerdan? Did the cat run? Queda igual porque usamos did. Did the cat run after the dog? Did the cat run after the dog? Run after, para los que no saben, igual lo pueden buscar. No sé si ya lo mencioné antes, pero en su listita que tengan en su cuaderno o en su documento de Word en la compu o en su celular, recuerden apuntar las palabritas y el vocabulario que no conozcan o que vayan aprendiendo. Run after, por si no saben, quiere decir perseguir o literalmente correr detrás de alguien o algo. Entonces, did the cat run after the dog? Vamos a hacer number 5 solamente porque es con el verb to be. Para saber cuál usamos, si was o were, hay que fijarse cuál es la persona de la que estamos hablando. Y en este caso es the boys. The boys, sería they, ¿verdad? They. Entonces, como es they, usamos were. Entonces podríamos decir, were the boys in the sun? Were the boys in the sun? ¿Ok? Muy bien. Y vamos a hacer una última. Number 6. What es la primera. Did, ¿verdad? Porque el did, otra cosa que creo que ya mencioné, pero va de nuevo. Did aplica para todos. I, you, he, she, it, we, they. Para todos. Entonces, what did he have? Igual, esta queda igual, ¿por qué? ¿Por qué queda igual? Porque usamos did. Muy bien. What did he have for lunch? What did he have for lunch? Y bueno, así sucesivamente. Me encantaría que sigan practicando ustedes y cuando terminen pueden darle play y seguir con la clase. Ya esto un poquito lo vimos y ya esto un poquito les expliqué, pero igual me gustaría que repasemos. Y si ustedes quieren, un momentito porque voy a tomar agua. Si ustedes quieren, pueden hacerle un screenshot a esta parte porque creo que es muy valiosa. Para las preguntas en pasado, tenemos la question word, que sería esa como WH que vimos, que puede ser what, where, who, when, seguido de did, seguido de person, en este caso puede ser she, you, we, they, the cat, the teacher, the company, my friends, whatever, ¿verdad? Más el verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir esta palabra tan técnica y que asusta? Simplemente el verbo igual, lo que habíamos visto hace un ratito. Entonces, vamos a ver un ejemplo. When did you finish, verbo igual, high school? When did you finish high school? ¿Ok? O, por ejemplo, la número 2, si no hubiera question word, la pregunta podría ser, did you like the movie? Did you like the movie? Ahora, ¿qué significa open answer y yes, no? A lo que me refiero aquí con estos dos, con estos dos datos, es
que cuando preguntamos con un question word, la respuesta que vamos a dar es abierta. En este caso, como when quiere decir tiempo, entonces la respuesta va a estar relacionada con tiempo. Sin embargo, en este caso, como no hay una question word y solamente empieza con did, la respuesta es una respuesta cerrada, que quiere decir que se puede responder con yes o con no. Obviamente podemos poner una coma y seguir hablando, obviamente. Pero si solo quisiéramos decir yes o no, estaría perfecto. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, Did you work yesterday? Did you work yesterday? Yes. Yes, I did. O no. No, I didn't. Okay? No, I didn't because yesterday was a holiday in my country. Entonces, pueden agregar más información si quisieran. No es un requisito, pero si la pregunta empieza con did, pueden responder con yes o con no. Espero que eso también les haya quedado claro y como recordatorio pueden hacer un screenshot aquí para que tengan esa teoría importante. Aquí quiero que repasemos un texto que tiene varios verbos en pasado. Aquí hay varias cosas que me gustaría que hagan. Primero me gustaría que le den pausa y que busquen todas aquellas palabras que no conocen y si todas las conocen, entonces quiero que lo puedan leer en voz alta. Van a leer ese texto en voz alta, van a darle pausa al video y por último le van a volver a dar play y yo lo voy a leer en voz alta para que corroboren cómo se pronuncian las diferentes palabras de esta story time. Entonces, este se llama From a Romantic Date to a Scary Date. Denle pausa. Busquen las palabras que no conocen y si todas las conocen, entonces igual denle pausa, léanla en voz alta y ahora que voy a leerlo yo, corroboren que las palabras estén bien mencionadas y pronunciadas. Yesterday, my wife and I went to a restaurant. It was a romantic evening, but at 11 o'clock, the lights went out. We heard a lot of screams. We didn't know what to do. We wanted to go out. Suddenly, a man appeared and said, "Stay there." He was a thief. He had a gun in his hands. There was another man beside him. We gave them our money. After 10 minutes, the police arrived and they caught the thieves, but we never recovered our money. Woof! So, luckily, nothing major happened other than, them losing their money. Espero que hayan podido entender la mayoría del texto. Si no, de nuevo, denle pausa y busquen las palabras que no han podido entender antes de seguir. As a practice, si lo quieren hacer, tengo algunas preguntas aquí para que practiquemos. Entonces, yo te hago la pregunta, vos le puedes dar pausa al video y me puedes responder. When did this happen? What time was it when the lights went out? What did they want to do then? Who was the man that appeared? What did the police give the thieves? Did the police catch the thieves? Si quieren también le pueden hacer un screenshot, devolverse al story time y responder en voz alta. Siempre recomiendo que lo hagan en voz alta. Y ahora, lo próximo que quiero que hagan, esto lo pueden hacer para practicar igual, pueden grabar un audio de WhatsApp, pueden grabarse a ustedes mismos, pueden escribir si tienen ganas de escribir y tienen tiempo ahorita, para practicar Simple Past. Lo que quiero que hagan son dos cosas. Cosa número 1, que me cuenten ustedes. Cosa número 2, que apunten las preguntas. ¿Ok? En el pasado, porque todas estas historias, los story times, van a ser en pasado. Entonces, si pueden, apunten las preguntas en pasado para ver que estén cumpliendo la estructura. Si las quieren revisar, las pueden revisar en línea o pueden devolverse al slide donde estaba la estructura para ver si realmente está bien. Si tienen dudas de alguna, no duden en comentarla, que con mucho gusto yo se las respondo. Tell me about a time you bought something online. Tell me about a time you bought something online.
What did you buy? How long did you wait for the order to arrive? Did you like it or dislike it? Tell me more. De nuevo, pueden grabar un audio, pueden grabarse a ustedes mismos o pueden aprovechar este ratito para escribir toda su respuesta en el pasado usando verbos en pasado. Tell me about the last birthday party you went to. Aquí tienen 4 posibles preguntas que me gustaría que puedan cambiar al pasado. Tell me about the last time you went to the cinema. 5 possible questions here. Turn them to the simple past. Tell me about the last time you went to the supermarket. ¿Cómo preguntarían esto en inglés? Tienen 4 preguntas. Ustedes pueden. Tell me about a concert you went to. Tell me about a concert you went to. Aquí tienen un montón de posibles preguntas. Sería genial que las puedan crear en el pasado y ustedes mismos ir respondiéndolas, ya sea en un documento de Word, en el cuaderno que tengan ahorita o inclusive responderlas en voz alta. Y por último, esta se ve un poquito rara. Disculpen. Tell me about a present you bought recently. Who for, why, what buy, where buy, how much spend. Hagan estas preguntas en el pasado y me cuentan. En la descripción de este video también vas a encontrar un link de YouTube. En este link de YouTube vas a encontrar un video que me gustaría que puedas ver. No dura nada, dura como 3 minutos con respecto a Friends. Este video de Friends es increíble, es gracioso. Para los que no han visto Friends, Friends es una serie desde hace muchos años que es buenísima para practicar tu inglés si quieres también a la vez divertirte. Y en este video van a poder ver una situación. Aquí les dejo un hint. To propose. To propose quiere decir to ask someone to marry you. Entonces quiero que vean este video si tienen tiempo y que puedan responder estas preguntas por ustedes mismos. Y también otra dinámica que creo que es súper divertida es practicar con música. Me encantaría que puedas escuchar la canción de Adele que se llama Someone Like You. Esta canción tiene un montón de verbos en pasado para que ustedes puedan practicar, pronunciar, escuchar. Búsquenla aquí en YouTube o inclusive en Spotify y van a poder escuchar verbos en pasado, practicar. Y para que los ayude un poquito, que también aquí le pueden hacer un screenshot a esta pantalla, tienen algunas palabras que también les puede servir como para practicar vocabulario. Entonces los invito a escuchar esta canción y que hagan una lista de todos los verbos que escucharon en pasado. Practíquenla obviamente también y canten si quieren, disfruten. A veces como adultos se nos olvida disfrutar y pasarla bien. Entonces, si no tienen tiempo para hacerlo ahorita, hagan un screenshot y lo hacen mañana o lo hacen en estos días para que practiquen. Igualmente, como yo pienso en todo, aquí les dejé una lista de los diferentes verbos que podemos encontrar en esta canción de Adele en pasado. Me encantaría que la puedan escuchar, que la puedan practicar y que hagan una lista y después que puedan corroborar junto con esta cuáles escucharon y cuáles no. Aquí también les quería dejar un ejemplo más para que puedan practicar en sus casas. De nuevo, puede ser escrito, puede ser hablado. Si tuvieran preguntas, ya saben, en el chat o en los comentarios me lo pueden hacer y yo con mucho gusto los ayudo. Y por último, pero no menos importante, les voy a dejar una lista de preguntas que me encantaría que pudieran aprender a responder. Estas preguntas obviamente todas están en pasado, tienen la estructura del pasado y me encantaría que ustedes puedan practicar
ya sea hablando con alguien que ustedes quieran, ya sea grabándose a ustedes mismos y escuchándose, ya sea escribiéndolo en un journal como una práctica para relajarse mientras escuchan música, y así pueden corroborar qué palabras o qué vocabulario les puede estar haciendo falta para poder buscarlo. Pueden corroborar su fluidez, pueden practicarlo, en caso de que lo escriban, lo pueden leer varias veces para practicar su fluidez, pueden escucharse a ustedes mismos, pueden buscar la pronunciación de palabras que hayan utilizado. En fin, hay un sinfín de prácticas y dinámicas que podemos hacer para practicar el pasado. Entonces aquí les dejo algunas preguntas. De nuevo, como siempre les digo, pueden hacerle pausa a este slide y hacerlo más tarde, hacerlo con un amigo, con tu pareja, en cualquier momento que quieras. Y les dejé también slides así para que puedan tomarle foto o screenshot y a su vez practicar en otros momentos. When was the last time you traveled? Who did you go with? Where did you go? When did you go? What did you eat? What was your favorite part of the trip? What places did you visit? Did you have a good time? Estas son algunas de las prácticas que tengo para ti el día de hoy. Espero que esta clase te haya recontra funcionado. Yo creo que en general el pasado simple es vital y entre más practiquemos y más lo usemos, mucho más fluidos vamos a ser. Y de hecho, si tienes mucho tiempo estando en un nivel estancado, especialmente si es un nivel intermedio, como que ya entendemos, nos podemos comunicar un poquito, pero igual sentimos que la fluidez no, y querés tener más fluidez, y así puedes desbloquear el siguiente nivel y crecer a nivel laboral y poder cumplir tus metas sin pasar horas de horas leyendo un libro aburrido. Envíame un mensaje para aplicar al programa de 90 días English Mastery Accelerator. También te voy a dejar el link en la descripción. También el link lo tenemos en el canal de YouTube para que puedas entrar y puedas aplicar a este programa. Muchas gracias por estar aquí. Espero que te haya servido muchísimo esta clase del pasado. Y ya al día de hoy y a este momento, you are a hero. Thank you so much for being here. Bye.